que, bueno, que por el grupo de WhatsApp hicimos la encuesta para ver qué fecha convenía más o quería la mayoría para el primer parcial. Sí, Y bueno, la mayoría le conviene por la cuestión de que la semana anterior también estamos llenos de parciales, para el lunes 7 de octubre, si era posible. lunes 7 de octubre. ¿Y para cuándo habíamos quedado? A ver, Para el 3 sería correrlo a la siguiente clase. en vez del 3 del 7. Muy bien, muy bien. Si fue discutido, hablado entre ustedes y no hubo presiones de muerte hacia algunos, está todo bien. Ah, perfecto. Bien, entonces esa Lo fecha. que sí, el 3, podemos hacer así, arranco con la clase del segundo parcial. Después puedo hacer consultas tipo del primer parcial, pero para no perder una clase, eh, yo sigo con la temática. Puedo hacer en la clase de momento de consultas, responder todas las dudas que sea del primer parcial, pero con respecto a la teoría, daría lo de que corresponde al segundo parcial. O sea, en vez de la clase del lunes, la haría el 3, ¿no? Claro, se invertiría, digamos. Se invierte. Sí, sí, igualmente las dudas, o sea, vamos a hacer dudas con respecto a. Van a surgir naturalmente las dudas del primer parcial. Chat. Buen día, buen día. Muy bien. Bueno, hoy tenemos una clase linda. Ah, todas son lindas. Eh, Está vinculada a tipos de fuerzas. Tipos de fuerzas. A ver acá si se ve. Estamos clase de dinámica. Vamos a compartir link por el chat. A ver las mosquitas que aparezcan. Hacerlo dinámico, entretenido, participativo. Hoy es la segunda clase de dinámica, ¿sí? Vamos a suponer que le dedicamos 3 clases a cinemática. Bueno, le vamos a dedicar 3 clases a dinámica. Y esta es la segunda clase. Bien, bueno, a ver, vamos a ver. Esta clase vamos a ver fuerzas. ¿Qué clases de fuerzas se ven en física uno? Va, que son elementales, vamos a decir así. Son tipos de fuerzas que se ven en física uno. Hay algunas que son eh, lo que llamamos fundamentales y hay otras que son derivadas de esas fundamentales. Por ejemplo, la gravitatoria es una fuerza fundamental excelente. Muy bien. Acá tenemos, bien, acá tenemos elástica. Elástica. Bueno, vamos a hacer así. Le vamos a sacar el signo de pregunta porque efectivamente es una de las fuerzas que sí es un tipo de fuerza.
sea, gravitatoria, elástica, normal. La normal es otra fuerza. ¿Cuál es? Vamos a hablar. La normal un poquito hablamos, ¿no? Excelente, Andrés. Excelente. Muy bien. De rozamiento. Muy bien, muy bien. A ver, gravitatoria. Vamos de vuelta. Gravitatoria, y ahora la vamos a ver bien. Es una fuerza de atracción que se da entre dos cuerpos que tengan masa. Y esa la dijo Newton. Elástica es una fuerza que eh, es- aparece cuando un resorte se estira o se comprime. La normal es una fuerza que hace la superficie a los cuerpos que están sobre la superficie de esa superficie para que impida que ingrese un cuerpo en el otro. A ver, acá tenemos magnitudes de fuerzas comunes. A ver, es interesante, ¿eh? Está muy bueno porque fíjense, esta tabla me encanta, está buenísima, está buenísima. ¿Saben por qué? Porque nos da una idea de los órdenes de magnitud. Órdenes de magnitud. ¿Qué significa órdenes de magnitud? ¿Qué significa los órdenes de magnitud? Acá con la notación científica nos dice, nos da una idea de los órdenes de magnitud. ¿Y por qué es importante? Porque hay una diferencia brutal, por ejemplo, entre el peso de un jugador de rugby, 10 a la 3 newton, y el peso de una manzana mediana. Fíjense, entre el peso de una manzana y el peso de un jugador, no importa exactamente cuánto va a pesar el jugador en la superficie de la Tierra, obviamente. No importa. Lo importante, en muchos casos, y no importa si la manzana pesa 1 gramo más, 1 gramo menos, 100 gramos más, 100 gramos menos. Lo importante, por ejemplo, es el orden de magnitud. Es decir, que el peso de un jugador de rugby pesa 3 órdenes de magnitud, es decir, 1000 veces más que una manzana. 1000 veces más. El 1000 es el importante, pero no el 1000, si 1001, 1002, 1003, no. El uno con 3 ceros. Eso es lo fundamental. Eso es algo que uno se lo puede preguntar, porque es una pregunta física de orden básico. No es lo mismo, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Entonces acá nos da magnitudes de fuerzas comunes. El Sol sobre la Tierra, fíjense, 10 a la 22. 10 a la 22 es un uno con 22 ceros. No importa el 3 de adelante. Por tanto, son los 22 ceros que le siguen a ese primer dígito significativo. ¿Sí? Entonces, eh, es importante tener en cuenta muchas veces los órdenes de magnitud y no los pesos exactos o no el número exacto, sino el orden de magnitud para saber dónde estamos parados. Como que no sabemos dónde estamos parados a priori, muchas veces.
Y entonces lo que primero nos preguntamos es por el orden de magnitud. ¿Cuál es el orden de magnitud de esta fuerza? Y fíjense entonces, del peso de un electrón, 10 a la menos 30. Fíjense, la atracción gravitacional entre el protón y el electrón de un átomo de hidrógeno. 10 a la menos 47. ¿Sabes lo que es eso? La mismísima nada prácticamente. 10 a la menos 47, 0,00047 ceros. Se dan cuenta que en orden de magnitud es muy inferior a cualquier otra fuerza. Bien, entonces acá tenemos la fuerza normal, excelente, muy bueno. La fuerza de fricción, vamos a leer esto. O sea, este me gustó porque siempre tener una idea de los órdenes de magnitud es importante. La fuerza normal es la fuerza que la superficie le ejerce al cuerpo, ¿no? Siempre es perpendicular y es para que no entre el cuerpo en la superficie. Fuerza de fricción. Bueno, esta también, cuando queremos mover a una caja por una superficie o lo que sea, va a aparecer la fuerza de fricción. Fuerza de tensión. Bueno, es cuando tenemos una cuerda, tiramos y la cuerda hace esa tensión. El peso. Bueno, muy bien, muy bien. Ejemplos de fuerzas. ¿Cuáles son las que vamos a ver ahora? Las que vamos a ver son esta, después vamos a ver esta y después vamos a ver esta. Les voy a deber la fuerza viscosa. Hay un par de ejercicios con fuerza viscosa, pero no la vamos a ver por una cuestión de tiempo y hay solamente dos ejercicios. Si hay alguien que le interesa, puede preguntar, pero no lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar por la fuerza gravitatoria. Bueno, fuerza gravitatoria. ¿Quién la descubrió, la enunció de manera precisa? Newton. Newton, muy bien, muy bien. Acá quiero, por favor, un dibujito. Ya me lo habían puesto el dibujito de la clase pasada, un dibujito. Podemos buscar alguno similar, fuerza gravitatoria. ¿En qué año lo dijo? La verdad que no sé, no sé en qué año. Estaría bueno buscar el dato, ponerlo, pero, yo sé que alguno lo va a pegar. Dibujito. No me niegues. No me nieguen un dibujito. Vamos, bien Martín. Ese es Newton y alguno con la típica.
leyenda de la manzana que le cae. Gracias, Nicole. Bien ahí. Excelente. Acá tenemos un resumen un poco de la ley de gravedad. Y si alguno consigue dónde, en qué año lo pegamos ahí, digo por curiosidad, ¿eh? Me surgió la curiosidad de en qué año la anunció. Fíjense que tenemos a Newton que le está cayendo manzanas de un árbol. Dice, formulada por Sir Isaac Newton, describe la atracción mutua entre dos objetos debido a su masa. Establece que la fuerza de atracción gravitacional es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. La ecuación matemática es fuerza igual G por M1 por M2 sobre R cuadrado, donde F es la fuerza, G es la constante gravitacional y M1 y M2 son las masas y R es la distancia. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a, acá tenemos un par de anotaciones. Año 1665. Comencé a pensar en la gravedad que se extendía hasta la órbita de la Luna y deduje que las fuerzas que mantienen a los planetas en sus orbes deben ser recíprocamente como los cuadrados de sus distancias de los centros alrededor de los cuales giran. Todo esto fue en los años de la peste de 1665-1666, porque en aquellos días estaba en la flor de mi edad para la invención y pensar en matemáticas y filosofía más que nunca. Excelente, 1665-1666. Acá lo mismo. En la sombra de un árbol observaba una manzana, a su vez se preguntaba sobre la fuerza de gravedad, que si poseía la suficiente energía para que existiera una atracción, una interacción entre la Luna y la Tierra, por ende la Luna conservará su órbita en torno a la Tierra. Excelente. O sea que a este dibujito de acá hay muchas veces que se le hace a se le hace la Luna detrás. ¿Para qué? Para que mientras le cae la manzana en la cabeza, mira la Luna también de fondo. Entonces piensa que la fuerza que hace atraer a la manzana es la misma que hace que las órbitas giren alrededor de sus órbitas. Entonces vinculó la caída de la manzana, la fuerza que hace que la manzana caiga, con la fuerza que se ejerce sobre la luna para que la luna gire. O sea que la luna está cayendo a la Tierra, solamente que no le alcanza para caerse y chocar, le alcanza lo sumo para girar alrededor de su órbita. Entonces, acá se menciona esta fuerza de gravedad. Fíjense, acá tenemos laboratorio de fuerzas. Tenemos la posibilidad de ampliar las masas, por ejemplo, dejando las distancias iguales. Entonces, si, por ejemplo, duplicamos, fíjense, 166, 167. Si duplicamos la masa, se fue a 333. O sea, se duplicó. A medida que duplicamos las masas, a medida que aumentamos la masa, la fuerza aumenta proporcionalmente al aumento de masa. Fíjense, esta masa 2, si la aumento la llevo a 800, se duplicó la fuerza. O sea, se dupliqué la masa, dupliqué la fuerza. Y al mismo tiempo, si,
Si duplico la distancia, la fuerza se cuatriplica, perdón, que se reduce sobre 4, o sea, como que va sobre el cuadrado de la distancia. Bien, y en base a experimentos, un tal Cavendish pudo calcular, eh, pudo llegar a calcular cuánto valía el valor de esta constante G, ¿sí? ¿Está bien cómo funciona esto? Tenemos la distancia, tenemos la fuerza. Acá sobre esta está la fuerza que le ejerce M2 sobre M1. O sea, como dice acá, en M1 por M2. Y acá está la fuerza que le ejerce M1 a M2. Bien, entonces, ¿qué teníamos? Tenemos dos cuerpos que están a una cierta distancia. A esta distancia que va de centro a centro la llamamos R y aparecen fuerzas que son siempre atractivas. Por la tercera ley de Newton, ¿cómo son estas dos fuerzas? Iguales y de sentido opuesto. Excelente, muy bien, iguales y de sentido opuesto. Muy bien, misma dirección, sentido opuesto. Esta sería la fuerza que uno le ejerce, perdón, sobre uno que le ejerce 2 y esta sería la fuerza, perdón, esto es 2, esto es 2. Y esta sería la fuerza sobre 2 que le ejerce uno. En módulo, por la tercera ley, decimos que son iguales. Hasta aquí bien. Y toma el valor que ese de que estaba, era G por M1 por M2 sobre R cuadrado. ¿Cuáles serán las unidades de la constante G? Debería ser metro cúbico para cancelar radio cuadrado del denominador. Excelente, muy bien. Metro cúbico Eh, estaría, Metro cúbico dividido segundo cuadrado dividido kilogramo. Así cancela una masa de arriba y tenemos el a ver, denominador segundo vamos de vuelta. cuadrado. Nosotros queremos que nos quede en Newton. Entonces, para que cancele las dos masas de arriba, tendría que estar dividido Newton. Está muy bien el razonamiento. Para que cancele al metro cuadrado de abajo, lo multiplicamos por m cuadrado. Y para que cancele esto de arriba, lo dividimos por kilogramo cuadrado. Y ahora podemos descomponer Newton y cancelamos. O si no, lo dejamos así. ¿Cómo se llama? Constante de Cavendish. Porque él fue el que hizo un experimento. Con masas grandes, un experimento de torsión, se veía que al aproximarse las masas, apareció una fuerza atractiva, ¿sí? Aparecía una fuerza atractiva. Utilizando masas grandes, bueno,
las fuerzas se atraen. Los cuerpos se atraen. Bien, hay una fuerza particular, o sea, una fuerza que estamos habituados a sentirla, a experimentarla, es con un cuerpo grande como la Tierra, con la masa de la Tierra, con el radio de la Tierra, que de hecho es la Tierra, ¿sí? Y arriba podemos tener un cuerpo con la masa de un cuerpo, si quieren de una caja, como la quieran llamar, que le ejerce la fuerza de gravedad, le ejerce la fuerza que la Tierra, la Tierra le ejerce a la caja. Pero la caja también le ejerce una fuerza a la Tierra. Fuerza que la caja le ejerce a la Tierra. Son iguales y contrarias. Uy, esto parece una E en vez de una F. Fuerza que la caja le ejerce a la Tierra. ¿Sí? Entonces, son iguales y contrarias. Pero si consideramos, si nos concentramos en esta fuerza que la Tierra le ejerce, ¿no? Sabemos esto. Sabemos por un lado que la fuerza que la caja o que la Tierra le ejerce a la caja, el módulo es igual a la fuerza que la caja le ejerce a la Tierra. Y esta fuerza, ¿saben cómo la llamamos? A esta fuerza. O a la fuerza de la Tierra que le ejerce al cuerpo que está sobre la superficie. ¿Saben cómo la llamamos? Hola, se cortó la comunicación. Hola, hola. Gravitacional. Están ahí, ¿no? A la fuerza que la Tierra le ejerce a los cuerpos que están sobre la superficie. ¿Cómo llamamos esa fuerza? ¿Es la gravitacional? Y estamos todos en la ley gravitacional, pero tiene un nombre específico. Sí, es la es la fuerza gravitacional, pero la fuerza gravitacional es como que la llamamos de otra manera específicamente a esa fuerza cuando los cuerpos están sobre la superficie de la Tierra. ¿Peso puede ser? Excelente, muy bien. Sí, sí, a esta fuerza la llamamos peso. La denotamos con la letra P. Estamos tomando el módulo, no le ponemos la flechita ni nada. Y esta es la constante G, que a veces se la pone con la letra gamma, así, es equivalente a G. No les dije cuánto vale, ¿no? No. 6,67, 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo. Y entonces es igual a G por masa de la caja, masa del cuerpo que sea, masa de la Tierra, dividido a qué distancia está el cuerpo uno del cuerpo 2 desde el centro de la Tierra. ¿Qué distancia hay? El R de la Tierra. Radio de la Tierra, un poquito más, un poquito menos.
Es lo mismo, ¿no? Radio de la Tierra al cuadrado. Y si esto entonces lo expresamos de esta manera, este m lo pasamos para acá y esta g para allá. Ya nos queda peso igual, esta m para acá, m, por total, el orden de los factores no altera el producto. Por masa de la Tierra sobre radio de la Tierra, todo esto al cuadrado. Fíjense que todo esto, yo lo miro fijamente y cuando calculo la gravedad por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado, todo esto me da una nueva constante, que ¿saben cómo la llamo? G. G. Es decir, esto de acá lo separo y digo, bueno, todo esto va a ser igual a G. O sea, todo esto de acá, esto de acá, esto es igual a G. Y si lo veo como G, bueno, si este lo paso dividiendo, o sea, siempre veo que el peso dividido la masa es siempre una constante. El peso dividido la masa. O sea, los cuerpos, todos los cuerpos se aceleran con la misma aceleración de la gravedad. Todos los cuerpos se aceleran con la misma aceleración de la gravedad. Nosotros siempre aproximamos el valor de G como es 9,8, ¿no? Si somos más precisos será 9,8, pero aproximadamente siempre lo aproximamos en 10. Si quieren más preciso pueden poner 9,8, no está mal. Por simplicidad de cálculos le ponemos 10, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, tenemos eh, vamos o sea, esta fuerza que aparece siempre entre dos cuerpos, bueno, en este caso existen personitas que no dejan que se muevan esas masas. El sistema permanece en reposo. ¿Las fuerzas están? Sí, están. Ahora, podría ser que los cuerpos estén en movimiento, como ocurre, por ejemplo, entre la Tierra y el Sol. O sea, existen dos fuerzas que son pares de acción y reacción entre la fuerza que el Sol le ejerce a la Tierra y la fuerza que la Tierra le ejerce al Sol. El Sol, por tener muchísima más masa que la Tierra, hablando de órdenes de magnitud, millones de veces más. O sea, la Tierra es insignificante en cuanto a la masa con respecto al Sol. La fuerza que la Tierra le ejerce al Sol es insignificante para el Sol. Es mucho más significativa la fuerza que le hace Júpiter, por ejemplo, que tiene más masa que la Tierra. Pero la fuerza que el Sol le ejerce a la Tierra
la fuerza que el Sol le ejerce a la Tierra, fíjense que si no hubiese fuerza gravitatoria, en ausencia de fuerza, los cuerpos, ¿qué trayectoria describen en ausencia de fuerzas? ¿No sería una trayectoria recta, digamos, por la ley de inercia? Excelente. El cuerpo estaría en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y este movimiento no es rectilíneo, no es rectilíneo, está haciendo un círculo. Entonces, la fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta. Es la fuerza que hace que la Tierra permanezca en órbita y no siga derecho y se vaya del sistema solar. O sea que la fuerza gravitatoria es la responsable de que la Tierra permanezca en órbita con respecto al Sol. Lo mismo ocurre con la Tierra y la Luna. La Luna, si no fuese por la gravedad que le ejerce la Tierra, seguiría en línea recta y se iría. Entonces, la Tierra le ejerce una fuerza gravitatoria porque los dos cuerpos tienen masa y, y entonces eso hace que finalmente la Luna haga un círculo en su órbita. En realidad, se puede demostrar que la órbita que debe cumplir los cuerpos no corresponden a círculos, sino que corresponden a elipses. Lo que pasa que si las elipses tienen una baja excentricidad, la excentricidad es lo que nos dice cuánto se parece a un círculo o cuánto se alarga, ¿sí? Si tiene una baja excentricidad, eh, se parece a un círculo. Entonces lo podemos hasta considerar como si fuese un círculo. Y si es un círculo, nosotros, si realiza una trayectoria circunferencial, somos capaces de decir cuál es la aceleración centrípeta que debe experimentar ese cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Ahora, la aceleración centrípeta que experimenta el cuerpo es es la aceleración gravitatoria que la Tierra le ejerce a la Luna. Es decir, se puede calcular la gravedad que ejerce la Tierra en la Luna y se puede comparar la gravedad o sea, mediante cálculos cinemáticos, porque sabemos cuánto tiempo tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra, tarda más o menos 28 días. Se sabe cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, aproximadamente, si no me equivoco, 60 radios terrestres. Entonces, sabemos la distancia, sabemos el tiempo. Con el tiempo y la distancia, podríamos calcular cuál es la velocidad, o mejor dicho, la rapidez que tiene la Luna. Entonces, con la rapidez podemos calcular v cuadrado sobre r, cuál es la aceleración de la Luna hacia la Tierra, o sea, la aceleración que experimenta la Luna, centrípeta, que es la que quiere ir hacia la Tierra. Entonces, eso fue lo que hizo Newton. Newton calculó cuál era la aceleración de la Luna con respecto a la Tierra y calculó la aceleración de todos los cuerpos en la superficie de la Tierra. Y vio que respondía a esa ley que él había pensado de antemano, que iba como G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Entonces ahí
este, vio que las cosas iban bien. Bueno, ¿se entendió esto un poquito? ¿Quieren hacerme alguna pregunta con respecto a la fuerza gravitatoria? Nosotros la fuerza que vamos a utilizar sobre todo es la fuerza peso, que es masa por gravedad. Pero bueno, está bueno saber de dónde viene, que viene de la ley de atracción gravitatoria, de la fuerza gravitatoria, o sea, el peso es la fuerza gravitatoria de todos los cuerpos sobre la superficie de la Tierra, que les ejerce la Tierra sobre esos cuerpos. ¿Por qué es una constante? Bueno, es una constante porque tenemos tres constantes involucradas que, según la ley de gravitación, estas tres constantes nos darían la gravedad. Como son G, masa de la Tierra, y R de la Tierra, constantes, nos da de vuelta una constante, que es la aceleración de la gravedad sobre la Tierra. Pero lo que hizo Newton fue no solamente que calcular la aceleración de la gravedad sobre la Tierra es fácil, ¿sí? A ver si se llega a entender. O sea, esta la calculó. ¿Y cómo? En base a datos cinemáticos, ¿no? Calculó la gravedad en este punto. Pero con la velocidad de la Luna, la distancia. Bueno, me salió un círculo medio. Esta es la Tierra, ¿no? Masa de la Tierra. Todos los cuerpos experimentan una aceleración de la gravedad, ¿sí? Ahora, si quiero calcular la gravedad en este punto, va a estar dependiendo de la G, masa de la Tierra, en vez de R de la Tierra, la distancia de la Tierra hasta este punto. Entonces me va a dar, si acá me daba una G intensa, acá me va a dar una gravedad más pequeña, ¿sí? Pero esta gravedad es la aceleración que le hace la Tierra a la Luna y no le alcanza para que se caiga sobre la Tierra, pero sí le alcanza para hacerle la aceleración de la gravedad, en vez de ser una aceleración que haga que se caiga, al menos le alcanza para que ejerza una cierta aceleración que haga que cambie la dirección de su movimiento, que en vez de hacer un movimiento recto, haga un movimiento curvo. Entonces todo el tiempo la Luna se está cayendo sobre la Tierra y le alcanza únicamente a hacer un movimiento circular. ¿Se ve? O sea, quiere irse en línea recta, pero la aceleración de la gravedad hace que curve un poquito su trayectoria y la haga tender hacia la Tierra. Entonces le va cambiando permanentemente su trayectoria y finalmente lo que termina haciendo es un círculo en vez de irse en línea recta. Si nosotros hacemos eso mismo con una piedra que vaya para allá con una cierta velocidad, le cambia tan rápido la velocidad a la superficie de la Tierra, le cambia tan rápido que inmediatamente cae sobre la Tierra y no le permite hacer un círculo. Para que pase esto, bueno, primero nos tendríamos que ir, por ejemplo, a donde está la estación espacial, la internacional, no sé, irse 30 kilómetros más arriba. Luego que vaya con una velocidad interesante. Y después ahí sí, la velocidad va cambiando, la aceleración va cambiando la velocidad de la estación espacial y hace que haga un círculo en lugar de una trayectoria recta y está ahí dando vueltas. ¿Sí? Eh, Hay veces que las trayectorias no son círculos, son elipses. Por ejemplo, a ver,
Si agarramos acá, miren, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar un poquitito más de velocidad. O a ver si puedo hacer esto. Ahí tenemos un satélite. Espectacular. Tenemos el satélite. Genial. No necesariamente tiene que ser un... Miren, a ver, primero lo voy a ir que vaya más despacito. Y ahora le voy a dar un poquito más de velocidad, ¿no? Entonces, la órbita que va a ser no necesariamente tiene que ser una elipse. Se choca, ta, 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 ta. A ver, uff, bueno, porque apenas ingresa en la atmósfera, chao, ya fue. Bueno, ahí no lo vería nunca más, me parece. A ver, le doy rápido. Chao, no lo veo nunca más, se fue. Bueno, no, está por allá todavía. Fíjense que ahí sí, ya me parece que no lo veo nunca más, se va. Bueno, no, 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 no. Está volviendo el satélite. Fíjense que no es más un círculo, sino lo que empieza a describir es una elipse. ¿Sí? Bueno, por momentos pasa más cerca, por momentos pasa más lejos. Bien, asumo que es un sí. Bueno, vamos a pasar a ver otra fuerza. Otra fuerza que la llamo fuerza de rozamiento. ¿Sí? Fuerza de rozamiento. Y ahora vamos a irnos al carrito. Más que al carrito, quiero esta. Acá. Quiero que presten mucha atención. Ahí estoy diciendo, profe, pero en ese caso, ¿por qué la Tierra no cae por la velocidad? Profe, pero en ese caso, ¿por qué la Tierra no cae? ¿Por la velocidad de la Tierra? Claro, está cayendo, la Tierra está cayendo todo el tiempo al Sol, pero tampoco le alcanza para seguir en línea recta, solamente le alcanza a curvar su movimiento. Y la Luna hace lo mismo, le alcanza únicamente para curvar su movimiento. Muy bien. Bueno, seguimos. Línea, fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la vamos a empezar a analizar con esta simulación. Quiero que presten mucha atención. Fíjense, tenemos la posibilidad de ejercer fuerza, una fuerza aplicada. Fíjense qué aparece. Vamos a poner así. Fíjense, vengo acá, son número uno. Ejerzo una fuerza aplicada que está en naranja y aparece una fuerza de fricción que está en rojo. Lo interesante es que la fuerza neta, es decir, la sumatoria de ambas fuerzas, la sumatoria de ambas fuerzas, si acá puedo poner 50 newton son equivalentes. La sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿sí?
puedo darle 100 newton más. ¿Y qué pasa? Que la fuerza de fricción aumentó proporcionalmente a lo que aumentó la fuerza aplicada. ¿Se ve eso? ¿Sí? Fíjense, yo lo llevé de 50 newton a 100 newton y la fuerza de fricción aumentó proporcionalmente. Y si lo llevo a 150, ¡epa! Acá pasó algo. En principio, ¿qué pasó? Se mantuvo la fuerza de fricción, no aumentó. Bueno, la fuerza de fricción se mantuvo, pero ¿cuándo fue que ocurrió ese cambio? Vamos de vuelta al cero. El movimiento se produjo cuando la fuerza ejercida por esa persona venció la fuerza de rozamiento. Bien, vamos a... Excelente. ¿Y eso ocurrió a qué fuerza? Yo estoy en los... Le voy a poner acá sumatoria de fuerzas. Fíjense, suma, ¿cuánta fuerza suma? Cero, ¿sí? Estoy en 112 newton. Vamos a prestar atención a esto, ¿eh? Estoy en 112 newton y la sumatoria de fuerzas es cero. A ver si llegan a detectar cuándo hay ese cambio ahí. ¿Cuándo fue? Los 125. Voy de vuelta. Estoy en 123 y no se mueve. 124. 125 no se mueve. En 126. ¿Lo vieron? Sí, profe. Excelente. Ahora, fíjense lo que pasó, ¿eh? Yo en 125 me daba una fuerza de fricción de 125, pero pasé a 126 y aparece una fuerza de fricción de 94. De hecho, aumento la fuerza aplicada y la fuerza de fricción siempre sigue siendo la misma. Y cambio incluso de dirección. A ver, la fuerza de fricción sigue siendo siempre 94. Bueno, entonces se ve a 94. Entonces, primero vamos a tener que parar un poquito y ver que existen dos comportamientos muy distintos. Uno es cuando el sistema está quieto y a esa fuerza se la llama fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? A esta fuerza, cuando la fuerza no está en movimiento, tenemos una fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? ¿Y cómo se va a caracterizar esa fuerza de rozamiento estática? Mientras la fuerza aplicada no supere a la fuerza de rozamiento estática, el cuerpo va a permanecer en reposo. Cuando supero esa fuerza, el cuerpo se empieza a mover. ¿Sí? O sea, si tengo la caja y tengo, por un lado, la fuerza aplicada, por el otro lado, la fuerza de rozamiento. ¿Cómo lo voy a llamar? Estático, porque mientras la fuerza aplicada
sea menor o igual a la fuerza de rozamiento estático, entonces, vamos a ponerlo así, y solo sí, o entonces, en realidad es un sí solo sí, porque si estoy en reposo, es que la fuerza aplicada es menor que la fuerza de rozamiento estática. Así que puedo poner, es un ida y vuelta. Estoy en reposo. Entonces acá estoy tratando de analizar a la fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? A ver. Y todos estos casos son fuerzas de rozamiento estática. ¿Por qué? Porque yo nunca superé a la fuerza de rozamiento estática. Eh, Perdón, acá me faltó algo. A la fuerza de rozamiento estática máxima. Y acá le voy a poner un módulo. Bueno, cuánto es la fuerza de rozamiento estática máxima? Yo vi en este caso que era 125 newton. Mientras no supere los 125 newton, yo voy a estar en reposo, ¿no? Fíjense, ahí recién cuando me paso es que aparece la fuerza de rozamiento, es que aparece el movimiento. ¿Sí? Mientras esté jugando por acá, tití, 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 puedo empujar, 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 pero no se mueve. Es más, llego hasta el 25, no se movió. Yo sé que si me paso, ahora la fuerza de rozamiento va a cambiar drásticamente. Va a pasar de 125 a 94. No sé por qué. Estoy estudiándolo. ¿Por qué? No Entonces, sé. profe, se podría, de ahí viene lo de coeficiente de rozamiento estático y dinámico, o sea, varía si está en movimiento Sí, o en reposo. totalmente, exactamente. Varía completamente si es estático, así es dinámico. Si es estático, no tengo que superar una cierta fuerza. Fíjense, si yo ahora le pongo otra masa arriba, ahora o sea, le puse el doble de masa. Acá tenía 50 kilos. Si ahora le pongo otra masa, ¿qué pasa con la fuerza de rozamiento estática máxima? ¿A dónde se encuentra la fuerza de rozamiento estática máxima? Fíjense ahora, ¿eh? Llegué a los 250, me paso por uno, apliqué la masa y la fuerza de rozamiento estática que tuve que vencer se duplicó. ¿Sí? ¿Se vio eso? Entonces, la fuerza de rozamiento estática máxima va a estar caracterizada por lo que llamamos un coeficiente de rozamiento estático y por algo que tenga que ver con la masa. Bueno, en este caso la masa está vinculada a la normal. O sea, a más masa iba a haber más normal. O sea que esto ya se los digo, ya se los doy como dato, ¿no? O sea, si tenemos el cuerpo que está sobre la superficie de la Tierra, acá tenemos un peso
y aparece una fuerza normal. Y calculo el módulo de la normal y lo multiplico por el coeficiente de rozamiento estático, me va a dar la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Sí? Entonces, en este caso yo podría incluso calcular cuánto sería el coeficiente de rozamiento estático. ¿Vamos a hacerlo? Por ejemplo, voy a empezar con este de 50 kilos. Dijimos que este estaba en 125, ¿no? En 125, si yo supero el 125 por un pelín, ya pasa a ser dinámico. Entonces, el coeficiente de rozamiento estático tiene que estar, lo que podría decir es que con 125 está la fuerza de rozamiento estática máxima. O sea, esta fuerza, con M igual, fíjense, vamos a poner todos los datos. Con M, 40 kilogramos, tengo una normal de 400 newton y, y esto me da una fuerza de rozamiento estática máxima de 125 newton. O sea, a ver si esto lo podemos sistematizar de alguna manera, ¿no? Vuelvo a escribir esta formulita de, ¿no? La fuerza de rozamiento estática para una masa de 40 kilos me da una normal de 400 newton, porque multiplico M por G es igual al peso. Como el peso es igual a la normal, ¿sí? Acá me salté algunos pasos. Voy a poner todo para que no falte nada y así lo vemos detalladamente. Tenemos que el peso acá es igual a M por G. Y después también sabemos que sumatoria CNI igual 0 nos da que peso es igual a la normal, peso es igual a N. Entonces de ahí despejamos que la normal es igual a 400 newton. O sea que el mu estático por 400 newton, acá está el problema que newton y normal tienen la misma N. Los newton los pongo así un poquito, a ver si, bueno, nada, según el contexto que se entienda. Eh, de acá entonces puedo despejar cuánto vale el mu estático. Y me queda 125 newton dividido 400 newton. Newton con newton se simplifican. Y 125 dividido 400, ¿cuánto da? A ver, podría decir esto lo divido por 5, 0,31. 0,31. ¿Con algún decimal más? 3125. 3125. Sí, ya está, con 0,31. Bien, entonces, si yo ya tengo este coeficiente de rozamiento, este coeficiente estático, de rozamiento estático, yo lo puedo multiplicar por la normal que sea y voy a obtener la fuerza de rozamiento estática máxima. Ejemplo, vamos a poner M, a ver si acá tenemos eh, o, ¡ay! No, me equivoqué acá. Yo puse 50 kilos, yo puse 40 y eran 50. Perdón, acá
Vamos a modificar esto. Esto era 50 kilos. No sé por qué puse 40. Bueno, y ahora 125 dividido 500. Esto es 25, 0,25. 0,25. Bien, entonces si yo tengo una masa en vez de 50, tengo una masa de 100 kilogramos, calcule el coeficiente, la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces digo, la masa de 100 me da una normal de 1000, ¿no? 1000 newton. Y cuando calculo la fuerza de rozamiento estática máxima, me da igual a mu estático, que ya lo conozco, 0,25, 1000 newton, y esto me da igual a 250 newton. ¿Esto se ve? Yo ahora quiero comprobarlo. Entonces digo, tengo este, apoyo este, empiezo a empujar. A ver, vamos a ir de a 50 a los 250. Y si yo me paso, sácate, ahí se empieza a mover. Excelente, la simulación funciona bien. Y si coloco una fuerza de 400 newton, una 400 kilogramos, en vez de... Ah, no, perdón, acá estoy poniendo 200 más 100, 300. 300 kilogramos. 300 kilogramos, lo cual me da una normal de 3000, 3000 newton. 3000 por 0,25, 3000 por 0,25 sería 3000 dividido 4, 750. 750. 750, no lo logro mover porque no llego a los 750. Muy bien. Y si tengo 250, tampoco llego. Y si tengo 200, tampoco llego. Bueno, hago 2000 dividido, eh, 2000 dividido 4, me queda 500 y yo como máximo llego a 500. Qué bien. O sea, no puedo. Está muy bien. Pero como funciona, lo que puedo hacer es poner una caja, poner otra caja, acá sumé 100, eh, 100 kilos. Y si le sumo 80, tengo 180. 180 por 0,25, 180, más que 180 sería 1800 por 0,25, 432. 432. Vamos a ver si 432, estoy en 400. Vamos a aproximarnos 30, 31, 32. Y ahora vamos a ver si el cálculo está bien. Un carajo, no se mueve. Profe, creo ¿Cómo? que es 450. Sí, era 450. Me equivoqué. Vamos, vamos. No importa, está todo bien. Bien, no hay ningún problema. Vamos al 450. Ahí. Toco ahí y se tiene que empezar a mover. Perfecto, buenísimo. Bien, entonces
Esto funciona. Es mu estático por normal. Mu estático por normal. Podemos encontrar algunas simulaciones ahí de cómo funciona esto de la fuerza de fricción. No nos vamos a meter en eso. Lo tomamos como un dato. Ahora, lo que vemos que cuando se empieza a mover, cambia drásticamente el comportamiento. Cambia drásticamente, ¿sí? Vamos a sacar la persona, la caja, nos quedamos solamente. Fíjense, yo quiero que por favor presten atención a la fuerza de fricción. Primero, el cuerpo se está moviendo para la derecha. Yo le estoy ejerciendo primero fuerza para la derecha, fuerza para la izquierda, fuerza para la derecha. Fíjense que cuando se suelta ya no hay más fuerza, no hay más fuerza aplicada. Sin embargo, ¿qué ocurre con la fuerza de rozamiento? O sea, sigue estando, eso decís. Sigue estando. Pero incluso fíjense que yo estoy empujando para el otro lado. No importa para dónde empuje, no importa para dónde empuje, la fuerza es 94 clavado. No importa la velocidad. Puede tener más velocidad, menos velocidad. De hecho, acá le voy a poner velocidad. Es más, ahora lo voy a llevar, fíjense, disminuye la velocidad y la fuerza de fricción clavada en 94. Fíjense, clavada en 94. ¿Sí? Mientras se está moviendo, ¿qué pasa con la fuerza de rozamiento? Siempre sigue igual. Hasta ahí, siempre clavado en 94. O sea, no importa, ya les digo, no importa si hay fuerza, no importa si la fuerza va para la derecha, no importa si la fuerza va para la izquierda. Bueno, lo que va a depender la fuerza de rozamiento, fíjense que pasó de 94 a 188. 94 a 188, podemos decir que se duplicó, porque 94 por 2 es 188. Y yo lo que hice fue duplicar la masa. Y se duplicó la normal también. Exactamente, exactamente. La fuerza de rozamiento, entonces, esta se llama fuerza de rozamiento cinética o fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Fuerza de rozamiento cinética, fuerza de rozamiento dinámica es lo mismo. Solamente depende de la normal y de un coeficiente que llamo mu cinético o mu estático. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Entonces dijimos, la fuerza de rozamiento cinética hay veces que la pongo con la letra F minúscula, F mayúscula, es indistinto, ¿sí? Entonces, la fuerza de rozamiento cinética, ¿de qué va a depender? De un coeficiente
que lo llamo mu C o mu D, es lo mismo, por la normal. ¿Sí? ¿Podemos calcular cuánto vale el mu cinético en este caso? Sí, podemos. Eh, si la masa es 188 y la masa, perdón, si la masa, la fuerza de rozamiento es 188 y la normal son 1000 newton, ¿sí? Porque la masa son 100 kilogramos por 10, 1000, entonces nos queda eh, fuerza de rozamiento cinética 188. Igual, mu cinético por la normal, que habíamos dicho 50 más 50, 100, por 10, 1000. Y acá me están faltando las unidades. Yo tanto que insisto que ponga las unidades, yo también tengo que poner las unidades. 188 newton, 1000 newton, no, me falta un cero. Entonces el mu cinético es igual a 0,188 en unidades. Acá como dato interesante es que si el coeficiente de rozamiento estático era 0,25, este dio 188, 0,188. Es menor que el coeficiente, esto es menor que el mu estático. Por eso, una vez que rompía la condición estática, esto de golpe aparecía una fuerza de rozamiento inmediatamente. ¿Sí? Inmediatamente. Acá, cuando rompo, como esta fuerza de rozamiento pasa a ser cinética, y la fuerza de rozamiento cinética es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima, aparece de golpe una fuerza. Y eso es lo que pasa cuando empujamos una caja o algo, que la idea es básica. Una vez que se empiece a mover la caja o lo que estamos moviendo, no pares, porque si no paras, vas a estar en coeficiente de rozamiento cinético, que es una fuerza menor, ¿sí? Porque de golpe yo acá estoy haciendo una fuerza menor que antes y lo estoy moviendo. Sí, fíjense que incluso puedo hacer bastante menos. Miren, lo llevé a 200 newton, a menos de 200 newton, y esto se sigue aumentando la velocidad. Sigo teniendo una fuerza neta hacia la derecha, porque la fuerza aplicada sigue siendo mayor. Y yo antes con 250 newton no lo movía. O sea, al principio con 250 newton no lo movía. Ahora que ya se empezó a mover, con menos de 200 lo sigo moviendo. Así funciona. Si ven que va aumentando la rapidez, ¿por qué? Porque cada vez le voy dando, incluso con una fuerza menor a 200 newton. Ahora, si yo caigo, esto ya es más interesante todavía. Que si yo lo muevo, una vez que ya se está moviendo con la misma fuerza de rozamiento cinética, fíjense, tiene 188 de fuerza de rozamiento, 188 de fuerza aplicada. La fuerza neta, ¿cuánto es? Cero. Cero. Excelente. Se mueve con velocidad constante. O sea, yo puedo moverlo con velocidad constante con una fuerza menor a la fuerza de rozamiento estática máxima. Es decir, una vez que ya lo empecé a mover, ya después le puedo ir quitando fuerza, le quito, le quito, le quito, le quito, hasta que se mueve con velocidad constante. Son datos curiosos, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa curiosa
Bueno, la fuerza de rozamiento cinética es menor que la fuerza de rozamiento estática máxima. Eh, no importa, no importa, solamente depende de la normal. Y no importa si hay fuerza o no hay fuerza, la fuerza de rozamiento siempre va a ser la misma. Lo único que sí va a cambiar es que si yo cambio, fíjense, mientras se va mientras la velocidad es para la derecha, esto sí es importante. Esto sí. Yo no hablé, yo dije que la fuerza puede ser para un lado, para el otro. ¿De qué va a depender? Exclusivamente va a depender. No me sale una línea recta, che. Ahí va. Exclusivamente va a depender de la velocidad. Si la velocidad es para la derecha, la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento cinética es para la izquierda. ¿Sí? Ahora, si la velocidad es para la izquierda, la fuerza de rozamiento cinética es para la derecha. ¿Sí? ¿Está bien? No importa las fuerzas para dónde vayan, lo importante es la velocidad. Si se está moviendo para la derecha, la fuerza de rozamiento cinética es para la izquierda. O sea, se mueve, la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, profe, una consulta que Sí, vi en un ejercicio con respecto a eso de que se opone al movimiento. Daba un ejercicio de un mozo en un bar tenía un plato encima de una bandeja sí. Espera. y decía que, bueno, hablaba de los coeficientes estáticos, dinámicos, y decía que la aceleración máxima que podía tener para no caerse el plato de arriba de la bandeja era, no sé, tal coeficiente, tal aceleración. El tema es que cuando descomponen las fuerzas, hacen diagrama de cuerpo libre, ponen que la fuerza de rozamiento es hacia adelante y el Sí. movimiento de la bandeja es hacia adelante, pero claro, la fuerza de rozamiento era evitar que se vaya el plato para adelante, entonces, o sea, miento, era que el plato vaya adelante así no se caía hacia atrás, digamos, Bueno, no se eh, deslizar sobre la bandeja, a por ejemplo. tendríamos que verlo, ¿no? El enunciado, ¿no? O sea, a ver, yo me imagino, acá yo tengo el plato, ¿no? Ahí Decía tengo que un la fuerza plato. de rozamiento apuntaba hacia adelante. Y la bandeja también Claro, apuntaba, avanzaba claro. hacia adelante. Entonces, Era para a evitar ver, que se tu cayera por pregunta es atrás. yo creo que tu pregunta es, ¿cómo puede haber una fuerza de rozamiento estática si el cuerpo se está moviendo? No, mi pregunta era el sentido de la fuerza de rozamiento. Cuando la bandeja avanzaba hacia la derecha, digamos, mirando de izquierda a derecha, Sí, la sí, fuerza de rozamiento también era hacia la derecha, pero bueno, era para evitar que el plato cayera hacia atrás. Por eso iba hacia claro, adelante también. claro, o sea, Acompañaba el siempre plato a la bandeja. vamos a pensar, ¿no? Tenemos el plato y tenemos que hacer, o sea, una de las cosas que pensamos siempre es diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando en el plato? Solamente las fuerzas sobre el plato. Sobre el plato. ¿Qué fuerzas están actuando? ¿No? Entonces acá tenemos el plato. Entonces cuando vemos las fuerzas, decimos, bueno, está la fuerza peso, está la fuerza normal que la bandeja le hace al plato, y después está la fuerza de rozamiento. El plato le ejerce a la bandeja una fuerza de rozamiento estática, y la bandeja
ejerce el plato una fuerza de rozamiento estática también, porque si el plato y la bandeja no se mueven, yo no quiero que se muevan para que no deslice. Entonces, la fuerza de rozamiento estática, ¿para dónde le ejerce? Y bueno, le ejerce Claro, en una este fuerza de caso hacia rozamiento, adelante. Si claro, avanza hacia la derecha, fuerza de rozamiento estática. ¿Para dónde? Para la derecha. Entonces, si grafico en el eje X y el eje Y, tengo eje X y eje Y. Entonces, tengo la fuerza de rozamiento estática para la derecha, la normal y el peso que se equiparan, porque para arriba y abajo no va. Y, y bueno, no sé cuál sería la pregunta, pero este sería el diagrama de cuerpo libre de la bandeja. claro, lo que en un principio me parecía raro que apuntara en el sentido de avance de la bandeja, pero justamente la fuerza de rozamiento es para evitar que el Claro, plato se deslice cuando va claro, hacia la derecha y caiga hacia exact- atrás, porque va a exactamente. tender a quedarse quieto el plato. Exacta, va a tender, no, va a tender a seguir el movimiento de la bandeja. Yo quiero que tienda, o sea, porque no se queda quieto, se mueve, se acelera incluso. El tema es que lo que yo quiero es que quede en movimiento relativo con respecto a la bandeja igual a cero. O sea, que el movimiento con respecto a la bandeja sea igual a cero. Pero pero el plato se está moviendo, se está acelerando incluso. Pero lo que yo quiero es que con respecto a la bandeja sea igual a cero. Entonces, si la bandeja se mueve, el plato se tiene que mover. Bueno, Perfecto, gracias. no, por favor. Bueno, acá se pueden dar cosas muy interesantes que las podemos ir analizando a medida que aparezcan los problemas. Eh, no me quiero adelantar, simplemente quiero que cuando descompongan las fuerzas, por ejemplo, hay muchos casos de planos inclinados, ¿no? Entonces, acá tenemos un cierto ángulo y resulta importante descomponer bien las fuerzas. ¿Por qué? Y porque esto va a garantizar, por ejemplo, que calcule bien la normal. Y si calculo bien la normal, voy a poder calcular bien la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Porque, por ejemplo, acá aparece la fuerza peso. Y si yo quiero calcular la normal, bueno, tengo que calcular primero la proyección del peso en el eje Y, ¿no? Si voy a poner, a ver, vamos a poner, puede ser que tome un eje X y un eje Y de esta manera. Esto puede ser algo. Entonces yo digo, ¿cuánto vale el peso en Y? Bueno, acá lo llamo peso en Y. Y el peso en X, bueno, será este que está aquí, la componente esta. ¿Y cómo lo voy a calcular? Y acá me tengo que formar el triángulo rectángulo, donde esto es de 90 grados, esta es la hipotenusa, este es el opuesto a este ángulo, este es el peso en X y esto es el peso en Y. ¿Pueden agarrar una hoja grande y empezar a trazar estas, eh, eh, a hacer estas figuras para enseguida darse cuenta cuál es el peso en X, cuál es el peso en Y? Porque después cuando voy a calcular sumatoria de fuerzas en Y, me va a quedar normal menos peso en Y
igual a 0. Y de ahí voy a poder calcular la normal, que es igual al peso en I. Y de ahí voy a poder calcular la fuerza de rozamiento, sea la cinética, sea la estática, sea la que sea. ¿Sí? Pero es importante la descomposición de la fuerza. Bueno, entonces hasta aquí la fuerza de rozamiento cinética. Fuerza elástica. Y ahora pasamos a ver otra fuerza, fuerza elástica. Fíjense, ¿qué es lo que tengo ahí? Un resorte sin estirar. Pensé que hay una caracterización del resorte mediante lo que llamamos la constante elástica del resorte. Vamos a ver que eso está medido en newton sobre metro. Ahora lo vamos a analizar bien. Eh, Primero, vamos a considerar que los resortes son ideales, ¿sí? ¿Qué significa que el resorte sea ideal? Que no tiene masa, ¿sí? Una es sin masa, o mejor dicho, masa despreciable. Y la otra es que la fuerza va a ser proporcional, la fuerza elástica va a ser proporcional a una constante K por X, que X va a ser lo que se estire el resorte. Es decir, por ejemplo, si yo le aplico una fuerza, vamos a decir, vamos a empezar, 10 newton, vamos a poner acá dos parámetros importantes. Una, la posición de equilibrio. Dos, cuánto se estiró con respecto a la posición de equilibrio. Fíjense que yo le apliqué 10 newton y se estiró 0,05 metros, lo que sería 50 milímetros. Si yo le aplico una fuerza de 20 newton, se estira 100 milímetros, 10 centímetros, 0,1 metro. Si le aplico una fuerza de 40 newton, se estira 20 centímetros. La fuerza restauradora elástica, la fuerza restauradora elástica es proporcional al desplazamiento. Fíjense que la fuerza elástica es contraria al desplazamiento. Si se desplaza para este lado, la fuerza elástica va para el otro. Y viceversa, si va para este lado, la fuerza elástica va para el otro. Entonces, si es un resorte ideal, va a cumplir que acá le vamos a poner un menos. Esta es la fuerza elástica. Siendo X el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento desde la posición de equilibrio. Entonces, llamamos a esta distancia, vamos a ver así, a esta distancia la vamos a llamar L0.
¿Y qué es L0? La longitud natural del resorte. Bueno, si el resorte se estira, vamos a ponerle, en este caso, 50 centímetros, o sea, de la longitud natural, estiró 50 centímetros. Es decir, a ver, esta era L0, de acá hasta acá era L0. Pero ahora, vamos a recordar, ¿no? Porque era la longitud natural del resorte, sin estirar. Y a partir de esa longitud, esto se fue ahora a esta distancia. ¿Sí? ¿Se ve eso? A esta longitud la llamamos L. Y esta L es la longitud del resorte, y tú la podemos llamar elongada o estirada o deformada. A la diferencia de L, la longitud elongada o estirada menos la longitud natural, es la deformación, ¿sí? Eh, Longitud elongada, esto sería deformación. Eh, bueno, sí. O estiramiento, me gusta más. O elongación, es lo mismo. ¿Sí? O sea, esto de aquí es lo que llamo X. Bueno, y la constante K es la constante elástica. Bueno, entonces, fíjense que esta constante elástica de 200 newtons sobre metro, por cómo es la fórmula, es la fuerza que, si es de 100 newton, la divido por la deformación o elongación, ¿no? Acá, si quieren, o deformación, dije. ¿Sí? Si a la fuerza, si tomo el módulo, ¿no? La fuerza aplicada o la fuerza elástica es la misma, porque si está en reposo esto, es la misma. Si a esta fuerza la divido por la deformación, me da la constante elástica. Es decir, K en este caso es igual a 100 newton dividido
100 newton dividido, ¿cuánto se deformó? 0,5 metros. 0,5 metros. Lo cual me da 200 newton sobre metro. Bien, fíjense que si yo ahora quiero aumentar la constante elástica, eso va a hacer que este resorte se ponga más grueso y fíjense que a la misma fuerza lo estoy deformando mucho menos, ¿sí? A una constante elástica mucho más grande. ¿Y por qué? Porque, bueno, si tengo 1000 newton sobre metro y con una fuerza de 100 newton lo deformo solamente 0,1 metro, o sea que me queda 100 dividido 0,1, 1000 newton sobre metro, ¿sí? A constante elástica más grande, bueno, a misma fuerza, menos elongación. Bueno, esos son los parámetros que caracterizan a la fuerza elástica. Pues acá puedo también analizar ciertos sistemas. A ver si, acá, sistemas. Fíjense que puedo encontrar, tengo dos, un resorte superior y un resorte inferior, que los dos son de 200 newton sobre metro. Como cada uno está haciendo una fuerza elástica y entre las dos van a tirar las dos para el mismo lado, me va a quedar como un resorte equivalente cuya constante elástica entre estos dos resortes se va a sumar. ¿Sí? Si yo tengo una configuración de esta naturaleza, en que los resortes están lo que llamamos en paralelo, esto nos va a dar una constante equivalente tal que cuando yo aplico una fuerza, vamos a poner, si tenemos de 40 newton, bueno, a ver si puedo llegar a ver. Y la tengo por componentes, bueno, como como se duplica la fuerza, lo que finalmente obtengo es que, eh, por ejemplo, si tengo una fuerza aplicada de 100 newton y un desplazamiento de 0,25 metros, me da si hago esto, divido esto, me da 400 newton sobre metro. Es decir, que se suman las dos constantes elásticas. Me da una constante equivalente, que es la sumatoria de las dos constantes. La equivalente es igual a constante 1 más constante 2. Y por el contrario, si tengo una configuración que es así tipo eh, en serie, me queda una constante elástica que tengo que aplicar una reglita o tengo que hacer, no lo voy a demostrar, simplemente se los digo, que si está en paralelo tengo esta constante elástica equivalente, pero si está en serie, yo aplico la fuerza y es como que enseguida se deforma. De hecho, podría tener una que es recontra grande, una constante elástica muy, muy firme, pero si yo lo tengo en serie, es como que la que va a actuar y se va a deformar es la que tiene menos constante elástica. La otra se va a mantener prácticamente igual y la otra se deforma, o sea que la constante equivalente no puede ser la suma de las dos constantes, tiene que haber otra expresión que me garantice cómo se suman estas. Bueno, se puede demostrar que la constante equivalente la puedo calcular de esta manera. Si están en serie, 1/K1 más 1/K2. Y de hecho, si tengo dos constantes que son iguales, la constante equivalente disminuye a la mitad.
Eh, bien. em, Profe, ¿le hago una consulta? No sé, ya lo dijo. ¿La fuerza elástica es menos K o K? bueno, la fuerza elástica es menos. La fuerza elástica es menos, no sé si lo puse finalmente. No sé si lo puse, lo puse. El menos K Claro. por el delta El L. menos corresponde, el menos corresponde, o sea, mira lo siguiente. Vamos a analizar eso. Eh, vamos a ponerlo acá. La fuerza aplicada corresponde a K por X. La fuerza elástica es igual a menos K por X. ¿A dónde se lo ve? Bueno, acá si tengo, ¿no? La fuerza aplicada, fíjate, si se desplaza para la derecha es porque la fuerza aplicada estaba justamente, o sea, yo le aplico la fuerza para un sentido y se deforma en ese mismo sentido. Si le aplico la fuerza para el sentido contrario, se deforma en el mismo sentido que le aplico la fuerza. Pero la fuerza elástica es contraria a la fuerza aplicada. Entonces la fuerza elástica lleva el menos. La fuerza aplicada va con el mismo sentido que la elongación. ¿Está bien? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, esto, eh, el hecho de tener un resorte da lugar a movimientos muy interesantes, como son estos de que sería este movimiento es el que resulta de un sistema compuesto de una masa y un resorte, ¿no? Tenemos la fuerza elástica, en este caso la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad, hasta podríamos sacarla. ¿Cómo? Haciendo que la gravedad es nada. Pero eso también lo podemos hacer si el resorte y la masa la ponemos horizontales. Entonces la gravedad se compensa con la normal y queda exclusivamente el resorte oscilando horizontalmente en la masa. Lo único que nos hace la gravedad es cambiar el, eh, la referencia, digamos, ¿no? El punto de referencia sobre el cual oscila. Bueno, este movimiento es lo que llamamos un movimiento armónico simple. O sea, el sistema masa-resorte nos da lugar a un movimiento armónico simple. Eso va a ser visto en el segundo parcial. Ahora solamente se los menciono como para decir que hay este movimiento. También la constante elástica se podría calcular a partir de la fuerza peso. Si uno pudiese, a ver, si uno está en la Tierra y llega al equilibrio a un punto tal que esto no se mueve, estoy en equilibrio. Fíjense que cuesta un poquito porque, ¿no? Y a este lo tengo que cazar en un momento, lo pongo ahí. Esta es una manera de calcular la constante, ¿no? Cuánto se desplaza de la posición de equilibrio, de la longitud natural del resorte, a cuánto se va el punto nuevo de equilibrio. Y en el punto nuevo de equilibrio tengo que el peso es igual a la fuerza elástica. Peso para abajo, fuerza elástica para arriba.
La fuerza elástica es K por X, pero para arriba, el peso para abajo, igualo, y puedo despejar la constante elástica. Esta es una manera, ¿no? Eh, bien, bueno, hasta aquí la clase teórica. Si tienen dudas, pueden preguntar ahora. No, todo bien, profe. ¿Todo bien? Profe, una, Todo bien, Sí, todo bien. escucho. ¿Alguien que, si hace la consulta. alguien que Sí, me dijo que iba a hacer una consulta? sí, no Sí. es precisamente el, justamente el tema, perdón, pero, pero antes que se me olvide, pues también todos me habían preguntado si se iba a poder llevar ¿cómo es? Las fórmulas para el parcial. La respuesta es que a nosotros nos dieron indicaciones de que no podían llevar hoja de fórmula en los parciales. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que... O sea, no se puede llevar. Bien, El tema pasa lo siguiente. Yo no tengo problema en escribir en el pizarrón las fórmulas relevantes e importantes. Es decir, que si ustedes me preguntan una fórmula, yo se las puedo escribir en el pizarrón. Podríamos acordar cuáles son esas fórmulas que yo les escribo en el pizarrón para, en caso de necesidad. Por ejemplo, a ver, de cinemática les puedo escribir las ecuaciones horarias, la de la velocidad, eh, la de, no sé, de fuerza elástica menos K por X. Digo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y ustedes deducen, o sea, como que no es que les queda todo resuelto. Ustedes tienen que aplicar cierta lógica en decir, bueno, aplico esta fórmula, ¿sí? Igualmente, en lo personal, a mí no me convence que tengan, que tengan todas las fórmulas, porque por lo general se pueden equivocar muy fácil, porque hay veces que no aplica el problema para una fórmula, ustedes tienen la fórmula así como si fuese aplicar la fórmula directamente y no funciona y les queda mal el resultado. Es mejor saber, bueno, una base, cuál es la fórmula base, y después de ahí hacer una deducción de cómo se lo tienen que utilizar ustedes. Este, podemos acordar cuáles serían esas fórmulas que les escribo en el pizarrón para todos iguales, para todos las mismas, y, y sepan que esas fórmulas van a estar. sí, claro, sí, eso sería mejor. O sea, tener las principales y después Sí, uno bien, si me despeja, piden, uno iguala. O sea, tiene que saber aplicarlo, ¿no? Pero a veces exactamente. pasa. Sí. Bien, gracias. Bien, hacemos un intervalito y volvemos. Sí, perfecto. Nos vemos. Ok,